Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno. Me da gusto. Bueno, mi nombre es David Velázquez. Para quienes no me conocen, yo me congrego también aquí en esta hermosa congregación, solo que vengo en el turno de la mañana, por eso a veces no me ven por acá. Pero pues aquí estamos, vamos a compartir la palabra. Y me gustaría hacer esta lectura que está en el libro de Marcos 3. Para comenzar, dice: otra vez entró Jesús a la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano seca. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate, ponte en medio. Y les dijo, preguntando: ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la naturaleza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y el hombre la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo. Señor Jesús, en este tiempo, Padre, yo te doy las gracias, Señor Jesús, porque tú nos permites estar compartiendo el día de hoy tu palabra, Jesús. Te pido, Padre Santo, que tú nos ayudes a ser esforzados a que la palabra caiga en buena tierra en nuestros corazones y en nuestras mentes. Te doy gracias, Padre Santo, por lo que tú tienes para hoy en nuestra vida, Señor Jesús. Amén, Padre Santo. Muy bien, bueno, pues tenemos esta historia, ¿verdad?, del hombre con la mano seca. Y hay algo que me gustaría mencionarte. El título de la predicación el día de hoy es un gran sentimiento en el corazón de Jesucristo. ¿Cuál es este gran sentimiento? Vamos a comenzar a descubrirlo. Quiero puntualizar cuando dice: entonces, mirándolos con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Si tú enfocas esta parte con la situación, es que Jesús quiere hacer el bien a una persona. Esta persona llega, pues claro, con toda la voluntad, porque quería que Jesús sí lo sanara. Pero estaban los fariseos, porque ellos sentían esta consideración que Jesús les estaba como quitando la chamba, ¿verdad? Porque ellos eran como que los buenos del cuento, los que conocían la palabra de Dios, etc. Y no querían que Él estuviera ahí haciendo como este tipo de milagros. Entonces Jesús los ve con enojo, pero también los ve con tristeza. Y la única cosa que yo encuentro en el relato es una coma, cuando dice: entonces Jesús, mirándolos alrededor con enojo, coma, entristecido por la dureza de sus corazones. ¿Cuál era el sentimiento detrás de estas dos emociones? ¿Cuál era el sentimiento mayor de estos dos sentimientos? Del enojo y de la tristeza. La compasión. Porque tenía enojo por la actitud que estaban tomando, pero tenía compasión, y a raíz de eso también sentía esa tristeza. Te quiero preguntar referente a esto que ya estamos comenzando a entender. ¿Tú entiendes este sentimiento? ¿Tú entiendes el sentimiento de compasión? Porque bueno, ojo, déjame te digo que no es tan sencillo. No es tan sencillo como que lo podamos entender. No hay como una definición tan simple cuando estamos considerando la compasión en el corazón de Jesucristo. Mira, yo teniendo algunas no definición, pero como sinónimos de compasión, encuentro lo siguiente: lástima, caridad, ternura,
consideración y condolencia. ¿Cuál sería de estos los que pudieran acomodarse por aquí? Ahora, la idea de tener compasión es, sí, bueno, puede quedarse mucho en el sentido de que una persona con necesidad, es sencillo extenderle la compasión. ¿Lo ves enfermo? Claro, quieres ayudarle. ¿Lo ves triste? ¿Lo ves ahí con el ánimo caído? ¿Lo ves en una situación de necesidad? Por supuesto que quieres ayudarle, es como natural. Y esta parte de la compasión puede llegar a parecerse a alguna de estas que acabamos de ver. Sin embargo, te quiero platicar esto. La idea de estar en una comunidad, en una iglesia, es que poco a poco nos parezcamos cada vez más a Jesús y poder extender esta compasión. Pero déjate muestro este otro lado de la moneda. Cuando vemos una situación que no es tan favorable, por ejemplo, ¿qué te parece extender la compasión a una persona mentirosa, a una persona grosera, a una persona indiferente, orgullosa, ofensiva o cruel? ¿Cuál de los primeros sentimientos crees que le queda ahí? ¿Te da ternura una persona orgullosa? Entonces es aquí donde empezamos a ver por qué Jesús nace esta parte de esa compasión, porque no estaban teniendo la mejor actitud de estas personas. ¿De dónde viene? ¿De dónde nace? ¿De dónde nace la compasión para una persona que llega, se te acerca, tiene un papel donde te dice, oye, ¿qué crees? Tengo un familiar muy enfermo, necesito estos medicamentos, necesito este tratamiento, debo tanto en el hospital, es una persona que está al familiar y tengo mucha necesidad. Y a los pocos meses lo vuelves a ver con el mismo enfermo, con la misma necesidad. Y luego te lo vuelves a encontrar en otro lado, con el mismo enfermo, con la misma necesidad. Dices, creo que me está mintiendo, ¿verdad? Y este asunto es que necesitamos tener también compasión de una persona que puede llegar a mentirnos, porque lo necesita. Y yo aquí realmente ya no encuentro que ninguno de los otros sinónimos de compasión vuelven a quedar ahí. Hay muchas maneras, hay muchas historias y muchas situaciones en las cuales las personas necesitamos de compasión. Te quiero platicar esto. Hace algunos meses me tocó esta situación, ser espectador. Estaba en una colonia y en una calle iban 3 motociclistas, 3 chicos, uno en cada moto, iban jugando. Iban ahí divirtiéndose, zigzagueando para todos lados, iban sin casco, iban gritando, iban pues ahí cotorreando. Cuando yo estoy a punto de dar vuelta, alcanzo a ver que en sentido contrario de donde íbamos, los chicos adelante de mí, viene un vehículo en contra y embiste a los 3 muchachos. Continúo el camino, me paro en la calle donde yo iba y me regreso, procurando ayudar. Y en muy poquito tiempo me encuentro que estoy en esta situación. Un chico con la pierna fracturada, en una posición no natural, muy lastimada, con la cabeza sangrando mucho. El papá de la persona que manejaba el vehículo en sentido contrario, estaba sentado en el piso, tomando la cabeza ensangrentada del joven lastimado. El papá del joven lastimado, gritando en amenaza para golpear al papá que le sostenía la cabeza a su hijo accidentado. Ambos papás estaban alcoholizados. La persona que conducía el vehículo huyó del accidente.
La madre del joven accidentado, a punto del desmayo por ver a su hijo en esa condición, y una multitud enojada, asustada, solicitando una ambulancia con gritos desgarradores de ayuda. Pregunta, ¿se necesita la compasión en una situación así? Donde hay tanta injusticia, pero también tanto sufrimiento. ¿Se ocupa? Se ocupa la compasión. Entonces, ¿cómo es esta compasión de Jesucristo? Y vamos a entender un poco hacia qué va esto. Jesucristo mostró compasión a lo largo de la historia de la Biblia. Cada historia de cada profeta era Jesucristo movido por la compasión hacia cada pueblo para que se arrepintiera y no sufrir de la ira de Dios, que era lo correspondiente por el pecado, hacia cada pueblo y hacia cada persona. Ojo, esto hoy sigue ocurriendo. Una de las historias es la historia del profeta Jonás, aquel profeta que después decimos es el que se comió la ballena, que bueno, no era ballena, dice la Biblia que era un gran pez. Pero mira, déjate platico un poquito del contexto de esta historia. Dios le habla a Jonás y le dice: ve y comparte un mensaje de destrucción para el pueblo de Nínive. Este pueblo estaba en la ciudad de Asiria. Era una ciudad grande, era una ciudad que había tenido ya mucha experiencia en el tema de la guerra y mucha experiencia en el tema del poderío. Ahora, a razón de esta experiencia, este pueblo, esta nación, comenzó a ser una nación muy cruel, sanguinarios, era una nación perversa. Entonces, a razón de esto le dice Dios a Jonás: ve y diles que los voy a destruir. Pero ocurre una situación. Jonás sencillamente no le hace caso y se va para otro lado. Él intenta huir de la presencia de Dios a la ciudad de Tarsis. Agarra, se sube en un barco y se va a esa ciudad. Y en esta ciudad, en el transcurso ocurre lo siguiente: empieza una gran tormenta y los tripulantes de la nave pues no entendían muy bien cuál era la razón de la tormenta. Era muy extraño, era una cuestión extraña esa tormenta, al grado de que pensaban que iban a morir. Relata la palabra de Dios que ellos comenzaron a echar suertes tratando de adivinar qué pasaba, y en las suertes que ellos echaron encontraron que era Jonás, que era el pasajero. Va una de estas personas y le despierta, le dice: oye amigo, pues te subiste, pero como que aquí no nos cuadra algo. Creo que tú eres el responsable de esto que nos está pasando aquí en el barco. Y le preguntan algo bien importante. Le dicen: ¿quién eres tú? Y él les declara: yo soy hebreo y temo al Señor del cielo, quien hizo el mar y la tierra, pero estoy huyendo del Señor. Esto equivale como si ahorita alguien a ti te pregunta: oye, ¿tú quién eres? Y tú le dices: soy cristiano, temo a Cristo, sé de su poder y de su amor, pero ahorita no le estoy creyendo. Los hombres entendieron que era necesario arrojar a Jonás al mar, y lo hicieron. Lo arrojaron al mar y la tempestad se calmó de inmediato. En ese momento, cuando Jonás cae al mar, lo traga un pez. Estos hombres, cuando cae al mar, lo traga un pez, se calma la tempestad, y los hombres, pasa algo increíble. Como él les había dicho quién era su Dios, lo arrojan, y ocurre que el milagro pasa inmediatamente, que la tempestad se calma. Ellos dicen: Él es el Dios verdadero, vamos a hacer un pacto con Él, vamos a hacer sacrificio, y ahora vamos a hacerle promesas de obediencia. Estas personas, al estar en esta situación de turbulencia, lo que ocurría con ellos es que iban a morir.
pero Dios tiene compasión de ellos. Un grupo pequeño de personas. Posteriormente, permítanme un momentito. Un grupo pequeño de personas, nos quedamos aquí. Posteriormente llega Jonás en el estómago del pez. Se arrepiente y dice: Señor, ya entiendo que lo que tú querías hacer, que lo que me pediste hacer era importante. Y comienza a hacer una oración, y esta oración básicamente era pedirle a Dios una oportunidad. Le vuelve a decir: Señor, yo reconozco que tú eres el Dios bueno, yo reconozco que tú eres el Dios verdadero, yo reconozco que tú me salvaste, yo reconozco que tú quieres darme vida. El Señor escucha la oración de Jonás y ordena al pez vomitarlo otra vez en tierra. Se para Jonás y dice: gracias, Señor, ahora sí, te voy a obedecer. ¿Qué quieres que haga? Y dice: pues ve con Nínive y diles que los voy a destruir. Va Jonás, llega al pueblo de Nínive y les empieza a pregonar esto que Dios les había dicho: en 40 días Dios va a destruir este pueblo, tienen que arrepentirse, tienen que arrepentirse. Y cuando empieza a escuchar el pueblo de ellos, por alguna razón que habían escuchado y conocido de ese Dios, ellos se arrepienten. Dios les perdona. Y es increíble esta parte que ocurre, que ese pueblo, esa nación grande donde estaba el rey le dice a todo el pueblo: todos van a hacer un ayuno. Desde el más importante hasta el menos importante van a hacer un ayuno. Y todos vestidos con ropa áspera, en señal de ese posible luto que estaban teniendo porque iban a hacer ese como sacrificio. Hasta los animales puso a tener ayuno el rey. Y Dios los perdona. Cuando Dios los perdona, Jonás, entonces tenemos a un grupo pequeño de personas donde Dios les extiende la compasión. Tenemos a Jonás, una sola persona, y Dios le extiende la compasión. Dios les perdona al pueblo de Nínive y los perdona, pero este pueblo no era un grupo pequeño ni una persona, era una nación completa, perdonada por la compasión de Jesucristo. Recordemos, cruel, perversa y sanguinaria, pero se arrepintieron. Cuando se arrepienten, Jonás ve la determinación de Dios de que están arrepentidos y dice: Señor, ya los perdonaste, entonces ¿para qué me mandas a decirles que los vas a destruir? Y enojado, emberrinchado, se va hasta la parte del oriente de la ciudad y ahí se queda. Una parte, entiendo yo por las características de la historia, muy desértica, y empieza a sufrir las inclemencias de estar ahí, en el desierto, en el sol. Y estando ahí, emberrinchado, Dios le hace un milagro y hace que crezca un pequeño árbol de calabacera. Lo busqué y es un árbol chiquito donde posiblemente una persona sentada abajo puede caber bien. Y Jonás voltea y dice: qué bonito árbol, una calabacera. Y hay como una especie de calma en él, porque pues vio la calabacera, se pone contento. Pero al día siguiente, Dios destruye la calabacera, le pone un gusano y mata al arbolito. Jonás se da cuenta y dice: Señor, pues estaba tan bonito la calabacera, ¿para qué la matas? ¿Por qué la destruyes? Y Dios le dice: ¿te enoja que haya destruido la calabacera? Sí, claro, me enoja mucho. Y Dios le dice: tú no plantaste la calabacera,
Tú no regaste la calabacera. Tú no viste crecer la calabacera. Y te da esa angustia y esa tristeza que yo la haya destruido. Pero estás enojado porque yo no puedo perdonar al pueblo de Nínive cuando son 120,000 habitantes y a todos los he amado. Dios mostrando compasión por una persona. Dios mostrando compasión por un grupo de personas, como estamos aquí con una iglesia. Dios mostrando compasión por una nación. Y esta otra me encanta, porque es Dios volviendo a mostrar compasión por la misma persona que había tenido compasión. Hay otra historia en la Biblia que quiero platicarte. Quizá te es familiar, pero al final es muy importante que tú conozcas esta historia, que la recuerdes. Habla del sacrificio de Jesucristo. Te la contaré y me gustaría que en esta historia notes la crueldad y la maldad con la que actúan las personas alrededor de esta historia. Mateo 27, del 33 en adelante, dice lo siguiente: salieron a un lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera. Los soldados le dieron a Jesús vino mezclado con hiel amarga, pero cuando la probó, se negó a beberla. Después de clavarlo en la cruz, los soldados sortearon su ropa tirando dados. Luego se sentaron alrededor e hicieron guardia mientras él estaba colgado allí. Encima de la cabeza de Jesús colgaron un letrero que anunciaba el cargo en su contra. Decía: este es Jesús, el Rey de los judíos. Con él crucificaron a 2 revolucionarios, uno a su derecha y uno a su izquierda. La gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. Pero mírate ahora, le gritaban, dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Muy bien, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de esa cruz. ¡Cuánta maldad! ¡Cuánta crueldad! Pero ahorita estamos recordando historias. ¿Tú te acuerdas quién eran estas personas que estaban ahí para crucificar a Jesucristo? Éramos tú y yo. ¿Sí lo recuerdas? Pero aquí ocurre algo maravilloso, y esto no termina aquí. Por la gracia y favor de Dios, hubo un hombre que también estuvo allí y escuchó algo más. Este hombre se llamaba Lucas y alcanzó a escuchar algo que era lo siguiente: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este es el verdadero sentimiento de compasión de Jesucristo. Cuando Él presenta esta salvación, cuando reconocemos que Él está intercediendo al Padre desde ahí y hasta ahora. La compasión que Dios tiene para con nosotros viene de un amor verdadero, incondicional, y que tiene el propósito de mostrarnos la oportunidad de la salvación al haber arrepentimiento en nuestro corazón. Y termino con esto. La compasión de Jesucristo nos ayude a permanecer en la esperanza de una eternidad con Jesucristo, y que nos motive a que otros también conozcan para que crean en esta misma esperanza de salvación que es en Cristo Señor. Amén. Señor Jesús, Padre Santo, te damos gracias, bendito Rey, en este tiempo, Señor, por tu increíble amor, Señor Jesús,
por tu misericordia, Padre Santo, por esa compasión, Señor Jesús, que sin importar nuestra condición, Padre, al tiempo que nosotros volteamos, Señor Jesús, en arrepentimiento, reconociendo que tú eres el Dios bueno, que tú eres el Dios creador, que tú eres el Dios que está a la expectativa para rescatarnos. Es cuando tú le extiendes con nosotros, Padre Santo. Gracias, bendito Rey. Gracias, amado Dios, por esa salvación. Gracias por este tiempo, Padre Santo. Gracias por tu palabra, Señor Jesús. Amén.